A Ucrania le ofrecieron paz. Si Ucrania acepta, entonces le dará a Rusia la victoria por la que sacrificó todo para intentar evitar. La semana pasada, Ucrania recibió una propuesta de paz de 28 puntos elaborada por Rusia y Estados Unidos. Con Ucrania y sus aliados europeos completamente excluidos de la discusión, el plan, francamente, es imposible de aceptar para Ucrania. Es simplemente una copia al carbón de la lista de deseos diplomáticos a la que Rusia se ha aferrado desde las primeras horas de la guerra, y prácticamente garantizaría que Rusia pudiera invadir Ucrania de nuevo en un futuro muy cercano. Pero Washington lo ha dejado absolutamente claro. Se espera que Ucrania acepte el acuerdo. Debe aceptar el acuerdo sin cambios o Washington la dejará atrás. Es una situación imposible para Kiev, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo expuso en términos muy claros. Cita: ahora, Ucrania podría encontrarse ante una elección muy difícil, o la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave. Zelensky enfrenta una elección crucial en medio de una clara debilidad interna. Rechazar el acuerdo y arriesgar más vidas por la supervivencia de Ucrania, o aceptarlo y permitir que Ucrania sea absorbida por Rusia en el futuro. En este instante, todo importa. Los términos exactos de la propuesta, la situación en Ucrania y en el campo de batalla, así como las circunstancias de su creación, y el esfuerzo total de Ucrania y sus aliados por encontrar otra forma de avanzar. Tras casi 4 años de guerra continua, este es el momento crucial para Ucrania, y las posibilidades de una verdadera victoria son casi inexistentes. Y ahora, de regreso al video de hoy. El plan de paz. Ahora, antes de entrar en los detalles específicos del plan de paz que se presentó a Ucrania la semana pasada, tenemos que tomarnos un momento para explicar un elemento crítico de contexto, algo que te animamos mucho a que tengas en mente durante todo el episodio de hoy. Todo lo que discutimos hoy, cada punto dentro de este plan de paz y cada parte de la negociación que venga después, debe interpretarse en el contexto de la amenaza de una segunda invasión rusa. Existe la posibilidad de que Rusia busque imponer condiciones muy favorables de paz y obligar a Ucrania a aceptarlas. Cuando Ucrania reduzca su ejército, neutralice su defensa y rechace protección de Estados Unidos o Europa, Rusia invadirá de nuevo y tomará control total del país. Esa posibilidad ha sido advertida por líderes ucranianos, europeos y expertos internacionales en conflictos durante años. Y no queremos dar un gran spoiler, pero basta con decir que esta propuesta más reciente ha validado esos temores en lugar de calmarlos. Recuerden, Rusia ha sido muy clara desde el inicio de este conflicto. Quiere destruir el gobierno soberano de Ucrania, destruir la propia idea de Ucrania y, o bien anexarla completamente, o crear un estado títere respaldado por Rusia en su lugar. Rusia tiene las capacidades. En los primeros días de la invasión a Ucrania, Rusia fue bloqueada por fallas logísticas evitables e inexpertas, no por falta de fuerza para conquistar Ucrania si hubiera actuado competentemente. Al establecer una paz favorable, pero aún así imponiendo una serie de amplias limitaciones a la capacidad de Ucrania para armarse o defenderse en el futuro, los observadores del conflicto temen que Rusia podría pasar un par de años tranquilos descansando y entrenando a sus soldados, reconstruyendo sus columnas de tropas y estableciendo un mejor plan de invasión antes de lanzarse contra Kiev, como había planeado hacer en 2022. Considera que esto es el peor escenario, el que Ucrania debe evitar. La propuesta de paz preliminar presentada por Estados Unidos a Ucrania la semana pasada surgió de reuniones secretas entre el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff y su homólogo del Kremlin ruso. Ucrania y sus aliados europeos fueron excluidos del proceso de redacción y, al menos públicamente, no se les informó que el proceso siquiera estaba ocurriendo. La propuesta de paz consta de un total de 28 puntos individuales, y aunque la propuesta no se ha publicado formalmente hasta el momento de escribir esto, se distribuyeron copias del plan a la prensa mundial permitiéndonos informar su contenido. Y si quieres tener en cuenta algo más mientras discutimos el plan, también sería un error de nuestra parte no mencionar que, al menos inicialmente, esta propuesta no se presentó a Ucrania ni al público como algo que estuviera abierto a más negociaciones. Citando a Donald Trump el viernes pasado, él tendrá que aprobarlo. Él refiriéndose a Zelensky. Así que vamos a revisar esos 28 puntos y ver más de cerca qué tan preocupante es realmente este plan desde la perspectiva de Ucrania. Solo una nota, por cierto, en lugar de leer los puntos individuales de la propuesta en secuencia, vamos a agrupar los 28 puntos según los temas que cada uno de ellos pretende abordar. Así podremos llenar los vacíos y dar un contexto importante un poco más fácilmente. Y empezaremos con lo básico, los puntos del plan que básicamente dicen que este es un plan de paz y que cualquiera que lo firme ha aceptado la paz.
De acuerdo con los términos de la propuesta, una vez que se acepten sus condiciones, Rusia y Ucrania acuerdan implementar un alto al fuego inmediato, con ambas partes retirándose a posiciones predeterminadas, de las que hablaremos en un momento. Ese acuerdo será legalmente vinculante, presumiblemente bajo los términos del derecho internacional, y la implementación del acuerdo será supervisada por una llamada Junta de Paz. Como en la estructura aplicada por Estados Unidos en Gaza, el presidente Donald Trump encabezará esa Junta de Paz. Una vez que se firme el acuerdo, Estados Unidos moderará un diálogo entre Rusia y la alianza de la OTAN. Es una elección interesante considerando que Estados Unidos es, al menos en teoría, parte de la alianza de la OTAN, en lugar de ser un árbitro independiente. Y durante ese diálogo, se supone que todas las partes trabajarán para reducir las tensiones y abordar las preocupaciones de seguridad pendientes. El acuerdo tomará su forma final a través de un, cito, acuerdo de no agresión total, completo e integral entre Rusia, Ucrania y Europa. El acuerdo incluye una cláusula sobre ese tema con implicaciones que darían para otro episodio. Cito, todas las ambigüedades de los últimos 30 años quedarán resueltas. La propuesta en realidad no menciona cuáles son esas ambigüedades. También hay acuerdos sobre el futuro de la región, especialmente sobre cómo se dividirá Ucrania. Donbass, Donetsk, Lugansk y zonas aún no tomadas por Rusia serán reconocidas como territorio ruso, junto con Crimea, anexada en 2014. Eso implica que Ucrania entregaría puntos defensivos clave como la antigua ciudad de Pokrovsk y las grandes ciudades de Sloviansk y Kramatorsk sin luchar. Estados Unidos reconocería las reclamaciones rusas sobre el territorio, aunque en la práctica sería considerado una zona neutral desmilitarizada donde las fuerzas rusas no entrarían. En Jersón y Zaporilla, el control territorial se mantendrá en la línea de conflicto, por lo que Rusia obtendría el reconocimiento y control de las zonas que actualmente ocupa. Rusia dejaría los pequeños territorios que ocupa fuera de los 4 oblasts orientales y Crimea, principalmente en zonas dispersas de la frontera ucraniana. El acuerdo establece la expectativa de que Rusia no invadirá a sus vecinos. Aunque por razones que abordaremos en los siguientes puntos del acuerdo, esa expectativa carece de fuerza real. Desde ahí podemos discutir las restricciones que la propuesta inicial impondría a Ucrania, además de perder cerca de una quinta parte de su territorio, incluyendo tierras que Rusia nunca conquistó realmente. La propuesta busca que Ucrania limite sus fuerzas armadas a 600.000 soldados, reduciendo significativamente los 900.000 en activo, 1.200.000 reservistas y 100.000 paramilitares actuales. Rusia, cuyo ejército Putin ordenó aumentar en 2024 a casi 2.4 millones de soldados, incluyendo 1.5 millones en servicio activo, no limitaría el tamaño de sus fuerzas armadas. Ucrania se vería obligada a consagrar, como una enmienda a su constitución, que no se unirá a la alianza de la OTAN en ningún momento, mientras que la OTAN aceptaría aprobar nuevos estatutos que establecen que no aceptará a Ucrania en el bloque en ningún momento futuro. Tendrá que renunciar a la posibilidad de que tropas de la OTAN puedan desplegarse en Ucrania, ya sea formalmente a través de la alianza o como una coalición de los dispuestos, mediante una estipulación que insiste en que la OTAN debe acordar no estacionar ninguna tropa en Ucrania. Rusia podría fácilmente generalizar esa elección de palabras, diciendo que una coalición de los dispuestos viola el alto el fuego, invalida la propuesta y le permite volver a la guerra cuando quiera. Ucrania tendría que realizar elecciones nacionales en los 100 días tras firmar el acuerdo, asegurando que el mandato de Vladimir Zelensky terminaría y que habría una votación apresurada tras el caos de un alto el fuego inmediato. Eso le daría a Rusia terreno fértil para usar sus herramientas de interferencia y manipulación electoral en Kiev. Finalmente, Ucrania acepta ser un estado no nuclear bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Aunque realmente deberíamos señalar aquí, Ucrania ya es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y a pesar de algunos rumores en el mundo del análisis, eso se describiría mejor como fanfiction geopolítico. Es poco probable que Ucrania intente desarrollar armas nucleares mientras Vladimir Putin y su régimen sigan vivos. A través de la propuesta, se esperaría que Rusia aceptara un par de restricciones propias, aunque están lejos de ser del tipo que Ucrania tendría que acatar. Rusia podría retomar acuerdos con Estados Unidos sobre no proliferación nuclear, manteniendo los esfuerzos tras la suspensión del New Tratado de Reducción de Armas Estratégicas en 2023. Además, debería aprobar leyes que establezcan una política de no agresión hacia Europa y Ucrania.
A diferencia de Ucrania, esto no tendría que ser una enmienda constitucional, ya que, francamente, pedir un nuevo compromiso mediante la aprobación de una nueva ley, o bien no entiende cómo funciona Rusia en la práctica, o está destinado a otorgar a Moscú básicamente un margen de maniobra infinito. Las leyes que se aprueban con el apoyo de Putin un día en Rusia pueden ser revocadas con su apoyo al día siguiente. Más importante aún, esas leyes solo restringen a Rusia si decide hacerlo voluntariamente. Hablando prácticamente, Putin y sus aliados podrían formar enormes columnas de tropas en la nueva frontera redefinida de Ucrania y derogar cualquier ley de ese tipo justo en el momento de la invasión. Eso es, si acaso la derogan. La OTAN también debería aceptar restricciones, pues además de que Rusia no invadirá a sus vecinos, la OTAN no podría expandirse más. Esa parte de la propuesta no solo excluye a Ucrania, sino que prohíbe cualquier ingreso a la OTAN indefinidamente. Europa también estacionaría sus aviones de combate en Polonia como garantía de seguridad para Ucrania, algo importante por varias razones. Por un lado, agrega más limitaciones a la capacidad de Europa para formar una coalición de los dispuestos a defender a Ucrania de futuros ataques. Además, posiciona poder aéreo avanzado en el extremo de Ucrania, por lo que las zonas que serían frente en una reinvasión rusa quedarían al límite de su alcance sin reabastecimiento, y los objetivos dentro de Rusia serían inaccesibles. Y finalmente, como algunos analistas han señalado, implica que cualquier aeronave posicionada para defender a Ucrania será europea, no estadounidense, lo cual será importante cuando hablemos de las garantías de seguridad de Estados Unidos en un momento. De este acuerdo, Rusia disfrutaría de algunos beneficios y ventajas adicionales. Sería reintegrada a la economía global y nuevamente invitada al G8, ahora llamado G7 por la ausencia de Rusia. Se le concedería un alivio de sanciones por fases y entraría en múltiples nuevas asociaciones con Estados Unidos. Eso incluiría un grupo de trabajo de seguridad donde Rusia y Estados Unidos colaborarían para promover y hacer cumplir el acuerdo con Ucrania, sin invitarla. Además, ambas naciones participarían en un acuerdo económico a largo plazo sobre energía, extracción de recursos, centros de datos, tierras raras, inteligencia artificial y más. Rusia obtendrá una participación del 50% de toda la energía generada en la planta nuclear de Zaporizhia, bajo control ruso desde 2022. Todas las partes en la guerra recibirían plena amnistía por sus actos y no presentarían reclamaciones ni resolverían agravios adicionales. Esto implica que atrocidades rusas en Bujará, separación familiar, reeducación de niños, tortura y abuso de prisioneros, y otros actos serían perdonados. Ambas partes estarían sujetas a medidas de tolerancia, fomentar entendimiento, eliminar racismo y prejuicios, garantizar derechos de ucranianos y medios y educación rusos, prohibir la ideología nazi, entre otras. En realidad, esas son solo extensiones de las infundadas afirmaciones de Rusia sobre desnazificación, genocidio contra rusohablantes y otros argumentos que justificaron la invasión de Moscú. Y en la práctica, los amplios controles de Rusia sobre sus medios de comunicación, la educación, la capacidad de investigación interna y otros elementos de la sociedad civil significarían que Rusia tiene la libertad de cumplir solo de manera simbólica o no cumplir en absoluto según lo considere conveniente. Ucrania estaría bajo mayor escrutinio y citaría reglas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas, lo que Rusia ve como legitimación de sus acusaciones de discriminación. El documento también pide que ambas partes no alteren por la fuerza los acuerdos territoriales del Tratado de Paz en el futuro. Aunque eso limitaría a ambos en la práctica, hay más detrás. No solo prohibiría que Ucrania intente recuperar territorio que Rusia le arrebató por la fuerza, sino que la penalización por intentar recuperar territorio es que las garantías de seguridad externas quedarían anuladas. Es Ucrania la que necesita esas garantías de seguridad, no Rusia, lo que significa que el acuerdo carece de fuerza para impedir que Rusia inicie una reinvasión si así lo decide. A cambio, Ucrania sí disfruta de algunos beneficios, aunque son mucho menos extensos que los que recibe Rusia. El primer punto del acuerdo es que, entre comillas, la soberanía de Ucrania debe ser reconfirmada, pero naturalmente no está claro quién se supone que debe hacer esa reconfirmación, que Rusia alguna vez tendría que reconocer la idea, aunque solo fuera con su retórica. Ucrania entonces recibió garantías de seguridad por parte de los Estados Unidos, teniendo en cuenta, de nuevo, que esas garantías serán utilizadas como palanca para evitar que Ucrania busque recuperar su antiguo territorio. Mientras que Rusia no está sujeta a nada comparable. Estados Unidos promete una respuesta militar fuerte y coordinada si Ucrania es invadida otra vez. También restaurar todas las sanciones globales y retirar el reconocimiento del nuevo territorio ruso. Todo eso suena muy bien, por supuesto, hasta que recordamos que hay numerosas condiciones bajo las cuales esas garantías podrían ser anuladas.
Esto significa que Estados Unidos podría justificar no cumplir esas garantías cuando sea necesario. Ucrania tampoco puede invadir Rusia ni lanzar misiles a Moscú o San Petersburgo. Eso parece justo. Estados Unidos será compensado por la garantía de seguridad que proporciona, aunque los medios de compensación aún no están establecidos. Siendo justos, hay un pequeño puñado de logros para Ucrania, incluidos en los acuerdos, aunque son relativamente menores y no requerirían ningún compromiso real por parte de Rusia. En otra parte del acuerdo, Rusia se compromete a no obstaculizar el uso ucraniano del importante río Dnupa y pide acuerdos para gestionar el libre movimiento de los envíos de grano a través del Mar Negro. Según el acuerdo, Ucrania no puede unirse a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, y tendrá acceso preferencial al mercado europeo a corto plazo. Esto pasará mientras se ajustan detalles. Ucrania también será beneficiaria de un, cito, sólido paquete global de reconstrucción que incluye inversiones en industrias de alto crecimiento como la inteligencia artificial y los centros de datos. Asociación con Estados Unidos, renovación de infraestructura de gas y reconstrucción en ciudades devastadas de Ucrania, además de desarrollo de infraestructura y minería de recursos naturales. El acuerdo destina fondos rusos congelados, asignando $100.000 millones para reconstruir Ucrania. Estados Unidos obtiene el 50% de las ganancias. Europa debe igualar esa contribución y los fondos rusos restantes se usarán en iniciativas conjuntas entre Estados Unidos y Rusia. Cito, crear una fuerte motivación para no volver al conflicto. El acuerdo contempla medidas de reconciliación definidas de forma general. Ambos bandos intercambiarán prisioneros y cuerpos, todos los civiles y rehenes, incluidos niños, serán devueltos. La propuesta promete un programa de reunificación familiar y medidas para atender el sufrimiento de las víctimas del conflicto. En general, sin embargo, queremos enfatizar eso. Este acuerdo de paz aborda preocupaciones clave de Ucrania, como el regreso de prisioneros de guerra y niños secuestrados. El balance de la propuesta como está escrita favorece a Rusia. El acuerdo reduciría considerablemente la capacidad de defensa de Ucrania y básicamente impide que Europa o la OTAN ofrezcan las garantías de seguridad que la mayoría de los líderes europeos quisieran. Obliga a Ucrania a depender de garantías de seguridad ambiguas y revocables de Estados Unidos, en un momento en que incluso los propios aliados de la OTAN de Estados Unidos tienen serias dudas sobre la disposición de Washington para cumplir compromisos de seguridad que son mucho más sólidos que los que se le han ofrecido a Ucrania. Acepta condiciones que Ucrania ya rechazó en todas las negociaciones previas. Y valida la afirmación y la retórica que Rusia ha usado por años para justificar su invasión. En esencia, es el tipo de acuerdo que se esperaría que Ucrania rechazara de inmediato, excepto que en este momento no está claro que Ucrania tenga una opción. Tómalo o déjalo. Desde que surgieron los primeros rumores sobre los términos de paz de Washington en la prensa internacional, quedó claro que el acuerdo no favorecería los intereses ucranianos. Antes de filtrarse el borrador, expertos y responsables señalaron que cualquier propuesta entre un enviado estadounidense y uno ruso, sin participación ucraniana o europea, difícilmente sería aceptada de inmediato por Ucrania. Antes de que la prensa supiera el alcance total del acuerdo, Estados Unidos ya dejaba claro a Kiev que esperaba que Ucrania lo aceptara sin condiciones, le gustara o no. Según fuentes que hablaron con Reuters, Estados Unidos amenazó con cortar completamente los envíos de armas y el intercambio de inteligencia a menos que Ucrania firmara el acuerdo en el transcurso de la semana. Según las mismas fuentes citadas por Reuters, Kiev enfrentaba más presión de Washington que en discusiones de paz previas. Estados Unidos envió una delegación militar a Kiev, donde el embajador estadounidense en Ucrania confirmó que Estados Unidos estaba siguiendo, cito, un cronograma agresivo para concretar el acuerdo. Fuentes de Estados Unidos dicen que Ucrania buscó replantear el acuerdo como base para futuras negociaciones en esas reuniones. Pero no está claro que sus esfuerzos hayan tenido mucho impacto. Ya compartimos esta cita en particular de Trump, pero vale la pena repetirla. Él va a tener que aprobarlo. El viernes Trump dio una cita a Fox News. Van a perder en poco tiempo, ¿sabes? Así que están perdiendo territorio. El sábado, preguntaron a Trump qué ocurriría si Ucrania y Zelensky rechazaban la propuesta, citándolo otra vez. Puede seguir luchando con todas sus fuerzas, pero la fuerza inicial de Trump y su administración para impulsar el acuerdo pareció flaquear bajo una intensa presión nacional e internacional. Los anuncios y el borrador filtrado del acuerdo enfrentaron fuerte oposición de líderes europeos y rechazo bipartidista de legisladores destacados en Washington. Incluso dentro de su propio partido, algunos líderes criticaron duramente la propuesta preliminar, con el senador republicano Tom Tillis declarando, cito,
Si los funcionarios priorizan apaciguar a Putin sobre una paz real, el presidente debería buscar nuevos asesores. Aquí está el ex líder del Senado, Mitch McConnell. Putin ha pasado el año intentando hacer ver a Trump como un tonto. El sábado por la tarde, Trump intentó negar que fuera un momento decisivo inmediato para Ucrania o que hubiera presión para aceptar el acuerdo. En su declaración del sábado a los reporteros estadounidenses, Trump afirmó que el acuerdo, cito, no era su oferta final. No se equivoquen, esa postura representa un retroceso de la administración de Trump. Cuando la Casa Blanca presentó el acuerdo por primera vez, dejó en claro que Ucrania tenía hasta el final de este próximo jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Una fecha límite conveniente para que Trump mostrara una victoria retórica a sus simpatizantes. Esperemos que quede claro que para Ucrania y para los soldados de Kiev en las líneas del frente. Especialmente, mejorar la calidad del Día de Acción de Gracias de Donald Trump es completamente irrelevante, a pesar de que cambió de opinión sobre la fecha límite del Día de Acción de Gracias. Trump reafirmó la justificación de Estados Unidos para presionar por el fin de la guerra lo antes posible. No solo por razones geopolíticas, también por motivos personales. Escribiendo en redes sociales el domingo, en su típico estallido de mayúsculas, la dirigencia de Ucrania no ha mostrado gratitud por nuestros esfuerzos. Fin de la cita. En la misma declaración, Trump criticó a Europa por comprar petróleo ruso, aunque solo Hungría y Eslovaquia, con líderes afines a Trump, siguen recibiendo gas importado. Trump criticó a Joe Biden por enviar armas y dinero gratis a Ucrania. Y reiteró su afirmación de siempre, de que Rusia no habría invadido Ucrania en absoluto si él hubiera estado a cargo de Estados Unidos en el momento en que estalló la guerra. En esencia, fue un regreso a las posturas que Trump mantuvo durante la campaña y a las que recurre cuando el conflicto en Ucrania se vuelve difícil de manejar, según líderes ucranianos. Quizás el plan de Trump podría incluir un poco de margen de maniobra, y que su postura inicial dura podría ser una posición de negociación, más que una postura inviable sobre el acuerdo. El parlamentario ucraniano Alexander Meshko calificó la propuesta así, cito: "Es inaceptable, aunque no descarto que sea parte del juego de Trump. Empieza con algo absurdo y ridículo que impacta y después se vuelve más razonable". Fin de la cita. Pero aunque Trump es conocido en el ámbito internacional por su preferencia de tomar posturas iniciales muy fuertes que luego pueden ser negociadas a la baja, es muy pronto para que Ucrania confíe en que esto ocurre aquí. Esto se debe a que, según expertos, especialmente en ruso, no está claro que Estados Unidos haya coescrito el acuerdo. Ciertas frases en el acuerdo son notables rusismos, ya sea frases que no suenan muy naturales y no forman parte del lenguaje diplomático en inglés, pero suenan perfectamente normales en ruso. Palabras y frases que Rusia usa frecuentemente sobre la guerra en Ucrania, pero que Estados Unidos no utiliza para esos temas. Senadores de Estados Unidos, incluidos republicanos del partido de Donald Trump, dijeron a la prensa americana que Marco Rubio confirmó que el plan no fue hecho por Estados Unidos, sino que eran los términos de Rusia recibidos por un intermediario. Rubio insistió en que Estados Unidos redactó la propuesta usando aportes de Rusia y Ucrania, aunque esta última fue excluida del proceso. Y el Departamento de Estado de Rubio ha tratado de reforzar esa afirmación, pero aún así, esa postura es bastante dudosa, dado que los senadores estadounidenses, quienes afirmaron lo contrario de manera colectiva, citaron al propio Rubio como su fuente. Como si la presión de Washington no bastara. También tenemos que enfatizar que esta propuesta llega en un momento de clara debilidad para Kiev. En las líneas del frente, Ucrania está bajo una presión inmensa mientras intenta mantener una posición en la ciudad de Pokrovsk y enfrenta presión en otras zonas del Donbass en tierra de nadie. La nación enfrenta una crisis de deserción, con unas 40.000 personas que abandonan el ejército cada mes, la mayoría durante el entrenamiento. Ucrania está a punto de entrar en otro invierno duro mientras enfrenta ataques rusos implacables que tienen como objetivo su infraestructura energética. Claramente, la intención es poner en riesgo a la población civil de Ucrania de morir congelada durante los meses más fríos del año. Y, lo peor de todo, por mucho, Kiev está envuelta en un gran escándalo de corrupción. Un escándalo tan grande que podría hacer que el público ucraniano y los aliados europeos pierdan la fe en Zelensky y su administración. Si te interesa, hace unos días publicamos un episodio sobre la crisis de corrupción en Ucrania. Puedes verlo. En resumen, Ucrania ya estaba en su posición más débil en años antes de que esta propuesta de paz empezara a circular, y tanto Washington como Moscú lo saben. Las primeras encuestas muestran que el 75% del público ucraniano rechaza la propuesta de paz y el 70% cree que Rusia volvería a atacar si se firma el acuerdo. Pero el problema más grande sigue siendo el mismo.
Si Ucrania pudiera ser obligada a capitular bajo la amenaza de que simplemente podría ser abandonada y dejada colapsar, entonces este sería el momento para que las potencias extranjeras hicieran esa amenaza. La contraoferta. Aunque Ucrania enfrenta presión internacional y una difícil posición en el campo de batalla, esta historia aún no ha terminado. Ucrania aún conserva la capacidad de velar por sus propios intereses. Y aunque no puede obligar a Estados Unidos a cambiar completamente su enfoque, al menos puede trazar una línea en la arena y negarse a dar a Rusia las llaves para una futura reinvasión. Si Ucrania juega bien, podría lograr que Estados Unidos la respalde nuevamente. ¿Hacer que Washington vuelva al estado de exasperación con Moscú que Trump mostró hace un mes? Si Ucrania va a tener éxito en ese esfuerzo, entonces va a necesitar ayuda de la Unión Europea. Y en este momento parece que esa ayuda ya viene en camino. Los líderes europeos quedaron sorprendidos por la propuesta inicial de Washington, manteniéndose mayormente en silencio en público, pero diciéndole todo lo que pensaban a la administración Trump en privado. Hablando con Politico.eu, un alto político de la Unión Europea afirmó que Wickoff debe ver a un psiquiatra. Un exfuncionario francés analizó que esta propuesta seguramente será rechazada por todos. Según el mismo artículo, cuando se le preguntó de forma anónima a otro funcionario de la Unión Europea sobre la propuesta, esa persona simplemente empezó a maldecir durante un rato. Aún así, líderes mundiales buscaron involucrar rápido a la administración Trump para alejar a Washington del abismo. En el G20 en Johannesburgo participaron los líderes de la OTAN, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Mark Carney y Alexander Stubb. Se reunieron con Ursula von der Leyen y establecieron las bases para conversaciones durante el fin de semana. Las conversaciones se realizaron en Ginebra el sábado con altos funcionarios de Ucrania y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante la conferencia, los líderes de la Unión Europea reiteraron las posturas que habían tomado inmediatamente después del anuncio del acuerdo, que las fronteras de Ucrania no pueden ser cambiadas por la fuerza, que su fuerza militar no puede ser debilitada hasta el punto de que Ucrania quede vulnerable a un segundo ataque. Destacan las contribuciones de Europa a Ucrania y la importancia estratégica de un alto al fuego. Europa debe dar su consentimiento a cualquier acuerdo de paz en el momento en que se alcance, por lo que eso pueda valer. Europa reconoce que es un momento clave para Kiev, y que si no se mantiene la línea aquí a toda costa, se restablecerá el equilibrio de poder en el continente europeo por primera vez desde la Guerra Fría. Sin embargo, funcionarios europeos y analistas independientes han debido considerar una posibilidad incómoda. Aunque este acuerdo no busca ser un pacto irrenunciable para Ucrania, podría servir para que Estados Unidos se desligue definitivamente de la guerra en Ucrania. Washington le ha presentado a Ucrania una propuesta que, con razón o sin ella, afirma que es lo mejor que puede ofrecer, y que considera la mejor oportunidad para acabar la guerra. Rusia, según todos los indicios externos, ha aceptado el acuerdo en principio, siempre y cuando no cambie. Así que es Ucrania quien queda con la carga de la negativa, y eso hace mucho más fácil para Washington encogerse de hombros y decir, lo intentamos. Washington se retira, Europa responde con fuertes condenas y Washington dice, les dijimos que aumentaran su gasto en defensa. Así que si creen que Ucrania es tan importante para su defensa continental, entonces ustedes paguen por su guerra. Ahora, desafortunadamente, hay un gran problema con eso. Europa, en su forma actual, no está lista para apoyar a Ucrania sin Estados Unidos, a menos que la defensa de Ucrania cambiara drásticamente. Para que Ucrania continúe luchando su batalla actual, Europa no es suficiente, y Washington lo sabe. Al momento de escribir esto, al final del día, hora local, el domingo 23 en Kiev, gracias a las conversaciones en Ginebra, hubo avances hacia un mejor acuerdo. Rostom Umarov, principal negociador de Ucrania, dijo ante la prensa mundial que hubo varias rondas de discusión sobre el acuerdo entre su delegación, los estadounidenses y Europa. La versión actual del documento, aunque sigue en aprobación final, ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky habló en línea sobre las conversaciones y afirmó que todos necesitamos un resultado positivo y que el derramamiento de sangre debe detenerse para evitar que la guerra resurja. En la cumbre del G20 en Sudáfrica, el canciller alemán Friedrich Merz, líder en la OTAN y la Unión Europea, expresó eso. Es muy poco probable que se llegue a un acuerdo definitivo para el jueves, considerando las diferencias entre ambas partes. Como dice Merz, las grandes potencias no pueden terminar las guerras sobre los países afectados. Pero aunque tal vez no sea bien recibido por los medios estadounidenses, un proceso de negociación más lento y completo tiende a producir mejores resultados. Sin importar naciones o conflicto,
Elaborar un plan de paz de 28 puntos en solo unos días sería un proceso difícil, incluso si las posturas de Rusia y Ucrania estuvieran mucho más alineadas de lo que ya están. Si de esta ronda de negociaciones va a surgir un acuerdo de paz justo y mutuamente aceptable, entonces el tiempo y la minuciosidad son activos, no pasivos. Las conversaciones de Ginebra resultaron en una contrapropuesta al plan de Estados Unidos y Rusia, redactada por el E3 europeo, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Toma los 28 puntos originales del acuerdo y los modifica sustancialmente. El pacto de no agresión entre Rusia, Ucrania y la OTAN, junto con la resolución de ambigüedades previas, sigue vigente. Mientras que la nueva propuesta elimina tanto la cláusula de que la OTAN no se expandirá más, como la expectativa bastante insignificante de que Rusia no invadirá a sus vecinos. Eso es lo que todos esperaban de Rusia desde antes de 2014, pero la expectativa internacional no ha sido muy útil. El acuerdo respaldado por Europa eleva el límite del ejército ucraniano a 80.000 soldados en tiempos de paz, lo que implica el potencial de expandirlo en tiempos de guerra. Sustituye la mayoría de los elementos donde Estados Unidos cumple cierta función, con el entendimiento de que la OTAN asumirá esas funciones de manera colectiva. Reitera que la membresía de Ucrania en la OTAN depende de un consenso que actualmente no existe. Estipula que la OTAN no estacionará tropas permanentemente en Ucrania durante tiempos de paz bajo su propio mando, dejando así la puerta abierta para una coalición de los dispuestos. Y exige garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania que reflejen el artículo 5 de la OTAN, las cuales Ucrania perdería si invade Rusia. El nuevo borrador pide que Ucrania sea, cito, completamente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania. La Fuerza Conjunta de Seguridad que supervisa el alto el fuego ahora incluirá a europeos y ucranianos. Ucrania acepta ser potencia no nuclear y seguir leyes de la Unión Europea sobre protección religiosa y lingüística. Pero todas las negociaciones territoriales ahora comienzan en la línea de contacto actual, y Ucrania mantiene su compromiso de no intentar recuperar ningún territorio por la fuerza. No hay inmunidad para los actos cometidos durante la guerra, y aunque Ucrania todavía tiene que celebrar elecciones lo antes posible, no hay una fecha límite estricta para que Kiev lo haga. En general, es un trato mucho mejor desde la perspectiva de Ucrania, con solo un desafío clave. Así como las restricciones y estipulaciones del acuerdo inicial eran inaceptables para Ucrania, las condiciones de este acuerdo probablemente serán inaceptables para Rusia. Tras la reunión de Ginebra, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió el supuesto avance de las negociaciones, que calificó como citado. De nuevo, el mejor hasta ahora en todo este proceso desde que asumimos el cargo en enero. Esos sentimientos fueron compartidos por el principal negociador ucraniano, Andriy Yermak, quien celebró el supuesto muy buen progreso en avanzar hacia la paz justa y duradera que el pueblo ucraniano merece. Sin embargo, esas son solo declaraciones de los negociadores que deben elaborar una propuesta para Washington y Moscú. Todo su progreso y todo ese optimismo pueden desaparecer si Trump, Putin o ambos deciden simplemente rechazar de plano esta nueva propuesta. Recuerda, este está lejos de ser el primer intento de lograr un acuerdo diplomático en Ucrania. Las posturas clave de Rusia y Ucrania siguen siendo básicamente iguales respecto a rondas previas de negociación. Claro, no es imposible que al final todo esto salga bien para Ucrania, pero hay muchas formas en las que este proceso puede salir mal. Existe poca probabilidad de que Ucrania y Europa logren aterrizar con éxito. Lo que podría salir mal es lamentablemente una lista larga. Ucrania, Estados Unidos y Europa podrían no aceptar este acuerdo, y entonces Estados Unidos aprovecharía para desvincularse o reducir mucho su participación en el conflicto. Estados Unidos podría aceptar llevar los términos de paz modificados de Ucrania a Rusia, pero Rusia podría reaccionar con furia y usar el rechazo de su acuerdo ideal para justificar redoblar sus esfuerzos de guerra, especialmente sus ataques contra la infraestructura energética. O buscando que Estados Unidos presente una mejor propuesta a Rusia, Moscú podría aprovechar para manipular la situación. Y el cariño duradero de Trump por Vladimir Putin para lograr que Estados Unidos se desentienda de Ucrania aún más de lo que lo haría de otra manera. Tras estas conversaciones, Ucrania y Europa trabajaron con la delegación de Rubio para mejorar mucho la propuesta. Pero eso no implica que Trump o Putin estén agradecidos. Esta es una oportunidad para que ellos se rindan y declaren que la paz es imposible, tanto como es una oportunidad para que avancen hacia el fin de este conflicto. Vale la pena señalar que toda esta propuesta preliminar fue idea de Rusia. El acuerdo inicial seguía los términos de Rusia y beneficiaba mucho sus intereses. Y si se debe creer en los análisis externos, partes del texto fueron adoptadas literalmente del ruso original.
Vladimir Putin y su círculo pueden ser muy corruptos, autoritarios y estar involucrados en una guerra de expansión injustificable. Pero no son tontos. Rusia ha demostrado estar completamente reacia a ceder en sus condiciones para terminar la guerra. Pero no se hace ilusiones de que, después de casi 4 años de combates intensos, Ucrania simplemente despierte un día y vea el punto de vista de Rusia. Si Washington llegara a presionar a Ucrania tan fuertemente que aceptara la propuesta de paz original tal como está escrita, entonces Putin, por supuesto, estaría muy feliz. Pero ese quizá no sea el plan de Moscú. Rusia simplemente debió haber anticipado que Ucrania y Europa reaccionarían negativamente y que era al menos algo probable que Washington aceptara intentar enmendar el acuerdo en negociaciones posteriores. Eso no es una sorpresa, así que la verdadera pregunta es, ¿qué esperaba lograr el Kremlin después de que comenzaran estas conversaciones? No lo sabemos con certeza, pero como Europa y la comunidad internacional sospechamos que el objetivo es romper la conexión entre Estados Unidos y Ucrania. Ya han empezado a circular informes sobre cuáles podrían ser los verdaderos objetivos de Rusia, según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, publicado el 21 de noviembre. Personas cercanas al gobierno ruso han señalado a fuentes globales que el Kremlin ni siquiera apoya su propia versión de la propuesta de paz. Incluso ese borrador era muy indulgente con Ucrania. El Institute for the Study of War informó que una fuente rusa señaló que el Kremlin consideró la propuesta inicial demasiado generosa en garantías de seguridad y el límite de personal para el ejército ucraniano. No debí sugerir que los activos rusos congelados pudieran usarse para algo distinto a devolverlos a Rusia. Otra fuente dice que Putin no tiene prisa por un acuerdo de paz con Ucrania y que Trump es quien impulsa esto. Putin afirma que Rusia alcanzará sus objetivos militares y el Kremlin sostiene que su victoria en Ucrania es inevitable. Líderes destacados de la Duma han ridiculizado el acuerdo ante el público ruso, asegurando que no traerá una paz real. Y que cualquier cosa que no sea, cito, una victoria inequívoca de Rusia en el frente no sería suficiente. Sus declaraciones públicas difícilmente son una casualidad, y el Kremlin no permitiría que esos mensajes circularan entre el público ruso, a menos que representaran una postura que Rusia estuviera dispuesta a respaldar ante su propio pueblo. Si Rusia realmente tenía la intención de que esta propuesta de paz, aparentemente redactada por su propio representante, condujera a un alto el fuego, entonces su postura pública y privada hacia el acuerdo no tendría sentido. Eso no es lo que está pasando aquí. Rusia ve la combinación de factores que tiene delante. Desde la prisa de Washington por cerrar un acuerdo hasta la situación interna debilitada de Ucrania, pasando por la capacidad limitada de Europa para cubrir el vacío si Washington se retira. Por ahora, la propuesta de paz entre Estados Unidos y Rusia parece aprovechar esa situación. El acuerdo le da a Washington y le da a Trump una salida para toda esta frustración con Kiev y le da a Trump la oportunidad de creer que ha intentado todo. Sus enviados hicieron lo que pudieron, pero esos ucranianos no aceptan la tregua. El acuerdo obliga a Ucrania y a sus aliados europeos a repudiar la propuesta en su forma inicial de la manera más contundente y rápida posible. Rusia comprende cómo Trump y sus aliados reaccionan cuando rechazan firmemente un acuerdo que proponen. Rusia sabe que, entre la crisis de deserción de Ucrania y su escándalo de corrupción, es más difícil que nunca para Washington justificar su confianza en Kiev. El lazo entre Washington y Kiev ya era débil, y Moscú ve esto como una oportunidad para romperlo definitivamente. O hasta que haya un cambio de poder en Estados Unidos. Y una vez que esa conexión haya sido cortada, Rusia realmente tiene la oportunidad de encontrar su camino hacia una victoria en el campo de batalla. Europa puede seguir dando asistencia militar e incluso comprar armas a Estados Unidos para enviarlas al frente. Pero por sí sola eso no será suficiente. Rusia enfrenta desafíos enormes y esos desafíos le afectarán en el próximo año o 2. Pero todavía no han hecho efecto realmente. Rusia cuenta con suficientes refuerzos como para creer en éxitos militares a corto plazo. Recuerda, la guerra en Ucrania hoy es lo que siempre ha sido. Una brutal y desesperada guerra de desgaste donde ambos bandos han hecho todo para llegar al límite. Ucrania ha resistido y podría seguir haciéndolo con el apoyo total de la OTAN. Pero si Estados Unidos se retira por completo, la capacidad de Ucrania para seguir luchando como lo ha hecho estará en grave peligro. Europa no está lista para cubrir esa brecha, al menos no todavía, y Rusia lo sabe. Por ahora, Ucrania sigue desafiante. Zelensky, al dirigirse a su nación antes de las conversaciones del sábado y al conmemorar la hambruna de los años 30 que mató a millones de ucranianos bajo Joseph Stalin, dijo: "Una vez más nos defendemos de Rusia, que no ha cambiado y vuelve a traer muerte. Defendimos y siempre defenderemos a Ucrania".
porque solo aquí, como nuestro hogar, y en nuestro hogar, Rusia definitivamente no será la dueña. Pero lo que Volodymyr Zelensky no dijo importa igual de mucho. Ucrania podría estar a solo días de ser abandonada permanentemente por su aliado global más importante, en una ruptura diplomática manipulada que Rusia parece haber orquestado de maneras que el liderazgo estadounidense o no entiende o peor aún, quiere que suceda. Los próximos días serán clave, no solo para que Ucrania resista esta invasión rusa, sino también para evitar la siguiente. Si Ucrania es abandonada, prevenir o sobrevivir a la próxima invasión quizás sea imposible. Gracias por vernos.